Hace 15 años, en un pequeño taller de Barcelona, trabajaba un hombre llamado Carlos. Su vida no era fácil, y cada día comenzaba con la misma rutina: despertarse antes del amanecer, ponerse su ropa de trabajo desgastada y caminar por las calles silenciosas hacia un lugar donde su esfuerzo parecía nunca ser suficiente. Carlos ganaba apenas 1.100 euros al mes, y aunque trabajaba duro, a veces sentía que sus manos no podían alcanzar todo lo que soñaba. Al final de cada mes, después de pagar el alquiler, la comida y los gastos básicos, le quedaban apenas 70 o 90 euros para algo que no fuera sobrevivir. Era un pequeño respiro de aire, pero no era suficiente para construir un futuro. Carlos no soñaba con ser rico de la noche a la mañana. Su sueño era simple, pero profundo: quería darle a su madre un hogar seguro. Quería que ella nunca tuviera que preocuparse por un techo que goteaba cuando llovía, ni por pasar noches sin calor en invierno. Ese pequeño deseo, sencillo para muchos, era un gigante para él, porque sabía que lograrlo significaría cambiar la vida de alguien que siempre había dado todo por él. Los compañeros de trabajo se burlaban de sus sueños. Un piso propio con ese salario, decían, eso es imposible. Y, a veces, incluso Carlos se sentía tentado a creerlo. La rutina, la presión de sobrevivir cada día, el cansancio en sus hombros, todo parecía susurrarle que debía conformarse, que debía aceptar que la vida de él sería pequeña y limitada. Pero algo dentro de Carlos no se rindió. Había un fuego silencioso, un murmullo constante que le decía que la vida podía ser diferente. Que aunque el camino fuera lento, aunque el progreso fuera casi invisible al principio, había una manera de construir algo que durara. Esa convicción lo llevó a trazar un plan que comenzó con pasos tan pequeños que casi nadie los notaría, pero que, con el tiempo, cambiarían su destino para siempre. El primer paso fue cambiar su mentalidad. Carlos entendió que no podía esperar que su salario hiciera magia. No podía soñar en grandes cantidades de dinero sin antes soñar en hábitos, en disciplina, en constancia. Todos los días, antes de salir del taller, se repetía a sí mismo: cada euro que ahorro es un ladrillo para el futuro que quiero. Aprender a valorar cada pequeño ahorro, cada oportunidad de invertir en sí mismo, se volvió su primer desafío y también su primera victoria. La vida, sin embargo, no dejó de probarlo. A veces las máquinas del taller se rompían, a veces un cliente importante tardaba en pagar y su salario llegaba tarde. Había días en que las lágrimas amenazaban con salir, cuando la frustración de ver sus esfuerzos apenas dar frutos lo aplastaba. Pero Carlos tenía un secreto: nunca trabajaba solo por él. Su motivación era su madre, y cada vez que pensaba en ella, cada vez que imaginaba su sonrisa y la seguridad que quería darle, encontraba fuerzas para continuar. Su hermana, Camila, también jugó un papel fundamental en su historia. Ganaba 950 euros al mes, y aún así, empezó a ahorrar cada mes 120 euros. Ella le enseñó a Carlos que no importaba cuán pequeña fuera la cantidad que pudieras guardar, lo importante era empezar, lo importante era ser constante. Con su ejemplo, Carlos comprendió que incluso las acciones más diminutas, repetidas todos los días durante años, podían crear resultados sorprendentes. Carlos comenzó a aplicar su plan: primero, separar cada mes una pequeña cantidad de su salario como ahorro. Luego, comenzó a observar sus gastos con atención, descubriendo pequeñas fugas de dinero que antes parecían invisibles: cafés diarios, suscripciones que no usaba, cenas frecuentes fuera de casa. Cada pequeño ajuste significaba que podía ahorrar un poco más, y esos pequeños ahorros, sumados mes tras mes, eran el primer bloque de la estructura que estaba construyendo. En paralelo, Carlos aprendió algo crucial: ahorrar no era suficiente. El dinero debía trabajar para él. Comenzó a investigar sobre inversiones, sobre fondos indexados y planes de inversión sistemática. Su primer intento fue tímido: unos pocos cientos de euros, apenas una fracción de lo que soñaba acumular, pero fue suficiente para aprender, para equivocarse y corregir. Poco a poco, entendió que la clave no era la rapidez, sino la consistencia.
Cada euro invertido, cada mes, se convertía en semilla que, con paciencia y tiempo, crecería en algo mucho más grande de lo que parecía al principio. Carlos también decidió aumentar sus habilidades. Por las noches, después del taller, comenzó a aprender marketing digital a través de YouTube y cursos gratuitos. Sabía que su salario nunca sería suficiente si no crecía su capacidad para generar ingresos. Mes tras mes, aplicaba lo aprendido en pequeños trabajos freelance, vendiendo servicios que él podía ofrecer. Al principio, ganaba apenas 80 euros extra al mes, pero con constancia y mejora continua, 6 meses después, su ingreso adicional superaba los 350 euros mensuales. Así, paso a paso, Carlos transformó su vida. Cada acción parecía pequeña, pero acumulada con paciencia, disciplina y visión, empezó a cambiar su realidad. Las semanas que antes se sentían interminables y vacías se convirtieron en bloques de construcción para su futuro. Cada sacrificio tenía un propósito, y cada euro ahorrado, cada hora invertida en aprender algo nuevo, era un ladrillo más en la casa de sus sueños. El camino no fue fácil, y hubo momentos de desesperanza. La mayoría de sus amigos y colegas seguían pensando que su esfuerzo era inútil, que estaba soñando despierto. Pero Carlos sabía algo que pocos comprendían: el éxito no es un golpe de suerte ni un golpe de dinero repentino, es la suma de decisiones pequeñas, coherentes y persistentes durante años. Su historia, sin grandes premios ni loterías, se convirtió en una lección de vida. En 15 años, Carlos logró ahorrar e invertir de manera constante y prudente, logrando reunir alrededor de 90.000 euros. Con esa cantidad, pudo finalmente comprar un pequeño piso de 2 habitaciones y construir un fondo de emergencia para su madre. Lo que comenzó como un sueño modesto se convirtió en una realidad tangible, construida con paciencia, disciplina y fe en que la constancia siempre da frutos. Carlos aprendió algo que ahora quiere compartir con todos: no necesitas un gran salario para cambiar tu vida. No necesitas magia ni suerte. Lo que necesitas es un plan, disciplina para seguirlo y paciencia para esperar los resultados. Cada acción, por pequeña que sea, si se repite con constancia, puede transformar tu futuro de maneras que hoy ni siquiera puedes imaginar. A medida que los años pasaban, Carlos comenzó a notar cambios sutiles pero poderosos en su vida. Lo que antes parecía imposible, ahora empezaba a tomar forma. Cada ahorro mensual, cada pequeño ingreso extra de sus trabajos freelance, cada hora invertida en aprender algo nuevo, comenzaba a reflejarse en su seguridad y confianza. Ya no sentía que su vida estaba atrapada en la rutina, sentía que estaba construyendo un camino sólido hacia algo mayor. Pero la verdadera transformación no vino de los números ni de las cuentas en el banco. La transformación más profunda fue interna. Carlos empezó a ver la vida de otra manera. Cada desafío ya no era un obstáculo, sino una oportunidad para aprender. Cada error ya no era un fracaso, sino una lección que lo acercaba a su meta. Aprendió a valorar la paciencia como su aliada más fiel y a no dejar que la desesperanza lo desviara de su rumbo. Su relación con su familia también cambió. Su madre, que antes vivía con preocupación constante por la estabilidad de ambos, comenzó a sentir una calma que nunca había experimentado. Cada vez que veía a Carlos organizado, disciplinado y decidido, sentía orgullo y alivio. Camila, su hermana, se convirtió en su compañera de viaje en este aprendizaje de vida. Juntas, compartían estrategias, consejos y motivación para mantener sus finanzas en orden y sus sueños intactos. Aprendieron a celebrar no solo los grandes logros, sino también los pequeños pasos que les acercaban a sus metas. Un momento crucial en la vida de Carlos llegó cuando tuvo que enfrentar un gasto inesperado, una reparación urgente en el taller que amenazaba con consumir gran parte de sus ahorros. Muchos hubieran visto esto como un retroceso devastador, pero Carlos aplicó todo lo que había aprendido. Sacó de su fondo de emergencia, ajustó temporalmente sus gastos y continuó invirtiendo lo restante. Ese episodio le enseñó que la verdadera seguridad no está en no tener problemas, sino en estar preparado para enfrentarlos.
Mientras tanto, su inversión constante empezó a dar frutos visibles. Lo que antes parecía un monto insignificante, ahora crecía mes a mes, mostrando que el tiempo y la paciencia eran más poderosos que cualquier salario alto o ganancia rápida. Carlos entendió que no se trataba de cuánto dinero ganaba cada mes, sino de cómo lo manejaba, lo multiplicaba y lo protegía. Esa lección, tan simple como poderosa, se convirtió en la piedra angular de su vida financiera. Pero el desafío más grande no estaba en el dinero ni en los números, estaba en la mente de Carlos. Hubo días en que la fatiga y el cansancio lo invadían, días en que el miedo y la duda lo hacían preguntarse si valía la pena continuar. En esos momentos, recordaba la cara de su madre y el propósito que lo impulsaba. Recordaba la sensación de libertad que anhelaba y el ejemplo que quería dejar a su hermana. Y entonces, con cada pequeño acto de disciplina, cada euro ahorrado y cada hora invertida en aprender algo nuevo, fortalecía no solo sus finanzas, sino también su carácter. A medida que los años avanzaban, Carlos también se dio cuenta de que podía ayudar a otros. Compartía sus aprendizajes con amigos y colegas que sentían que estaban atrapados en la rutina. Les contaba cómo cada paso, por pequeño que pareciera, podía generar un cambio enorme si se repetía con constancia. Su historia comenzó a inspirar a otros, no por la cantidad de dinero que había logrado, sino por la claridad, la disciplina y la humanidad con la que enfrentaba la vida. El punto culminante de esta segunda fase fue cuando Carlos logró combinar todos sus ingresos, su salario del taller, los trabajos freelance y los intereses de sus inversiones. La suma le permitió no solo ahorrar lo necesario para su hogar, sino también invertir en su desarrollo personal y profesional. Comprendió que el verdadero poder de la independencia financiera no estaba solo en acumular dinero, sino en la libertad de elegir, en la capacidad de decidir cómo vivir y cómo ayudar a quienes amaba. Carlos también aprendió que el dinero por sí solo no da felicidad, pero sí da opciones. Le permitió a su madre vivir con tranquilidad, le permitió a él soñar sin límites y le permitió a su hermana sentirse segura y apoyada. Esa fue la verdadera recompensa, no era el número en la cuenta, sino la calidad de vida y la paz que esa disciplina y constancia le habían dado a su familia. Cada paso que dio Carlos durante estos años tenía un propósito claro: mentalidad, ahorro, inversión, aprendizaje y paciencia. 5 pasos sencillos, pero poderosos, que aplicados con constancia transformaron no solo su economía, sino su vida entera. La lección para todos nosotros es clara: no se necesita un salario gigante ni un golpe de suerte para cambiar tu vida. Se necesita visión, disciplina y la voluntad de persistir a pesar de los obstáculos. La vida de Carlos nos recuerda que los grandes cambios no suceden de la noche a la mañana. Que cada pequeño sacrificio, cada euro ahorrado y cada hora dedicada a mejorar, se suma y crea algo mucho más grande que uno mismo. Es un recordatorio de que todos tenemos la capacidad de tomar control de nuestro destino si elegimos actuar con intención y paciencia. Después de 15 años de esfuerzo constante, sacrificios y aprendizaje, Carlos finalmente pudo ver los frutos de todo lo que había construido. Aquella vida de incertidumbre, de preocupación constante por pagar las cuentas, se había transformado en estabilidad y seguridad. Su sueño inicial, aquel que parecía imposible para muchos, se había materializado: un piso de 2 habitaciones en Barcelona, un lugar donde su madre podía vivir tranquila, sin miedo a las lluvias ni a las paredes que crujían por el tiempo. El fondo de emergencia que había creado también estaba completo: 8.000 euros cuidadosamente guardados para cualquier imprevisto. Esa seguridad le dio algo que nunca había sentido antes: paz. Pero lo más importante no era el dinero ni la propiedad, lo más importante era la confianza en sí mismo, la certeza de que podía enfrentar cualquier desafío y salir adelante. Cada paso que había dado, cada sacrificio que había hecho, cada aprendizaje que había aplicado, lo había convertido en un hombre más fuerte y más sabio. Carlos comprendió que la verdadera riqueza no está en los números, sino en la libertad que estos nos permiten tener. Libertad para elegir, libertad para ayudar a quienes amas, libertad para soñar sin miedo.
Y esa libertad no vino de la suerte ni de un golpe de fortuna, sino de un plan claro y aplicado con disciplina, mentalidad, ahorro, inversión, aprendizaje y paciencia. 5 pasos simples, pero poderosos, que cambiaron su vida y la de su familia para siempre. Al mirar atrás, Carlos recordaba los días en que apenas le quedaban 70 euros al final del mes, cuando sus amigos se burlaban de sus sueños y cuando parecía que el mundo le decía que debía conformarse. Recordaba la fatiga en su cuerpo, la frustración en su mente y la duda que a veces amenazaba con paralizarlo. Pero también recordaba la voz interna que nunca lo dejó rendirse, la fuerza silenciosa que lo empujaba a seguir adelante cada día. Esa voz le enseñó algo fundamental: no importa cuán pequeño sea tu comienzo, lo que importa es la constancia, la claridad de propósito y la decisión de no abandonar nunca. La historia de Carlos es un recordatorio poderoso para todos nosotros. Nos enseña que no necesitamos salarios enormes para cambiar nuestra vida, ni magia, ni loterías. Lo que necesitamos es un plan, un objetivo claro, y la voluntad de trabajar en ello cada día, sin importar cuán lentos parezcan los progresos al principio. Porque cada euro ahorrado, cada hora invertida en aprender algo nuevo, cada sacrificio que hacemos con propósito, se convierte en un bloque que construye nuestro futuro. Además, Carlos aprendió que el éxito verdadero no se mide solo en logros materiales, sino en cómo nuestras acciones impactan a quienes amamos. La sonrisa de su madre, la seguridad de su hermana, la confianza que él mismo ganó, son los verdaderos tesoros de su esfuerzo. Ese es el tipo de riqueza que no se puede comprar, solo se puede construir con paciencia, amor y disciplina. Hoy, Carlos puede mirar su vida y decir con orgullo: lo logré, no porque fuera afortunado, sino porque nunca dejé de creer, de actuar y de aprender. Y esa es la moraleja que queremos compartir: tú también puedes cambiar tu vida. No importa si tu salario es bajo, si los comienzos son humildes o si los obstáculos parecen enormes. Con un plan, constancia y visión, cualquier sueño es alcanzable. Cada acción cuenta. Cada pequeño paso importa. No subestimes el poder de la paciencia, el ahorro inteligente y el aprendizaje constante. Lo que hoy parece insignificante, puede convertirse en la base de un futuro extraordinario. La historia de Carlos nos enseña que la verdadera transformación es posible y que está al alcance de todos los que estén dispuestos a dar los pasos necesarios, sin rendirse jamás. Recuerda, no se trata de cuánto dinero ganas, sino de cómo piensas, cómo actúas y cuánto perseveras. La vida no espera, pero tampoco castiga a quienes se atreven a soñar y trabajar con propósito. Carlos nos deja un legado: la libertad, la seguridad y el éxito no son cuestión de suerte, sino de disciplina, constancia y visión. Así que si hoy tienes un sueño, un objetivo o un deseo de cambiar tu vida, empieza ahora, aunque parezca pequeño. Cada paso que des con intención te acercará a esa vida que deseas. Aprende de cada error, ajusta tu camino, pero nunca pierdas de vista tu propósito. Como Carlos, tú también puedes transformar tu realidad y construir un futuro que valga la pena, para ti y para quienes amas. Porque al final, la verdadera riqueza no es solo lo que tienes, sino quien te conviertes al perseguir lo que realmente importa.